Vale, hola, buenos días. Agradecer primero a José Brotons, al Ministerio, y también a Guillermo, que nos hayáis invitado en esta experiencia que celebramos. Y bueno, pues a estas horas me imagino que todos tenemos la cabeza como un bombo. Por un lado, no sé si voy a ser capaz de transmitiros todo lo que había pensado, y por otro lado, tampoco sé si voy a poder no repetir cosas que han dicho los anteriores, porque ha sido muy completo toda la información que se ha proporcionado, pero es lo que voy a intentar. Entonces os voy a explicar la estructura de mi presentación. Ah, vale. Pensaba que me estabas pasando tú. No, yo estoy con la conferencia, vamos allá doble. ¿Con la rueda? Sí, con la rueda. Sí, pero no hace nada. Si quieres con la rueda para abajo, no. Pues estoy dando nada. Es un... Ah, vale. Vale, de acuerdo. Aquí, en principio, os quería contar la experiencia que hemos tenido en estos 2 últimos años. Como todos sabéis, estamos arrancando en España, pero FSC lleva ya 2 años con experiencias en la implementación de la EUTR. Y os voy a transmitir un poco cuál es el retorno que nos llega. Por otro lado, sí que me gustaría decir por qué desde nuestro punto de vista es importante la EUTR. Voy a hablar un poco de algo que le va a encantar a Alberto, que son un tema de tendencias de importaciones de tropicales, y os voy a explicar después por qué. ¿Cuál es el compromiso de FSC con el cumplimiento de la legalidad? Que también vais a entender por qué hago este enfoque. También pretendo explicaros que yo creo que este es un poco el meollo de la cuestión hoy aquí con vosotros. ¿Cuál es la práctica de FSC por parte de las autoridades competentes que están vigilando el cumplimiento del reglamento? Y por otro lado, también meollo de la cuestión, por cosas que se han comentado, explicaros por qué la certificación FSC tiene un valor probatorio en la diligencia debida, pero no es un sinónimo de diligencia debida. Y os voy a explicar por qué. Yo creo que algunos de los casos se han perfilado ya de una manera bastante aguda por los otros ponentes, incluso por José cuando lo ha comentado esta mañana, pero bueno, a lo mejor el reforzar un poco el mensaje también viene bien. También me gustaría transmitiros, esa parte es bastante importante, que veáis los cambios de FSC, cómo estamos reforzando el sistema de FSC y por qué lo estamos haciendo. Y finalmente, en base a la experiencia de la implementación, por la interlocución que tiene el FSC con la Comisión Europea, deciros qué elementos, desde nuestro punto de vista, hay que mejorar, que es algo que yo creo que puede ser bastante útil para las autoridades competentes. Entonces, sin más preámbulos, respecto a los 2 años... Respecto a los 2 años de experiencia, la Comisión Europea ha hecho un informe de evaluación bianual por la aplicación práctica del reglamento. Entonces, hay una preocupación generalizada respecto a la armonización que hay o falta de armonización entre los Estados miembros. Por eso celebro esta experiencia y creo que se tienen que repetir, porque en el caso de España, que es un Estado que además tiene 17 comunidades autónomas, esa armonización tiene que ser doble, con otros Estados miembros, pero también entre las diferentes comunidades autónomas. También es una realidad que la mayoría, que está aumentando por parte de los agentes la utilización de los sistemas de certificación de tercera parte, como os ha comentado aquí, y por eso pienso, y voy a enfocar así mi presentación, que tenemos que argumentar cuál es el valor que aporta la certificación FSC al sistema de diligencia debida. Respecto a la importancia de la EUTR, para nosotros es incuestionable, aunque se ha comentado esta mañana, José Brotons lo ha comentado, hay estimaciones de incremento de la demanda anual de la madera, se piensa que se va a duplicar de aquí a 2030 a 7 billones de metros cúbicos y pues la tala ilegal todos sabemos que conduce a una degradación forestal y por tanto una falta de regeneración de los sistemas forestales. La experiencia es que al final hay una pérdida de rentabilidad de esos sistemas forestales y hay conversiones masivas de sistemas forestales a ganadería intensiva, extensiva o también agricultura. En esta década, por ejemplo, 50 millones de hectáreas de superficie forestal se ha convertido a otros usos. Los informes que yo he leído de UNEP Interpol no son muy halagüeños en el sentido de que viene muy bien esta EUTR porque realmente en algunos países tropicales hasta un 50 o 90% de las operaciones forestales se hacen con talas ilegales. Y recuerdo también aquí que hay 60 millones de personas, se estima, que viven gracias a estos recursos forestales. Por tanto, esa tala ilegal, aparte de todo, es un robo de los recursos de esos países que son pobres.
El tema de la reputación también es importante para las empresas y, bueno, os he puesto aquí el caso de La Vela, que me imagino que muchos conocéis, es la sede corporativa del BVA que está en Madrid y que, bueno, pues están utilizando certificaciones medioambientales para sus edificios corporativos, por ejemplo, la certificación LEED, que incluye pues que las maderas están certificadas, ¿no? Cualquiera de vosotros os invito a que conozcáis la experiencia porque os lo van a explicar muy bien y es así, ¿no? Entonces, algunos de los agentes, hace pocos años, pues la verdad es que pues, explicaban que la implementación de este reglamento había sido malo para el comercio de las maderas tropicales y, bueno, pues aquí tengo estas cifras que vienen de la ETTF y bueno, pues efectivamente se veía una disminución drástica en importaciones de maderas tropicales en distintos países de origen a partir del 2013. La buena noticia es que se está revertiendo la tendencia y no es igual en todos los países, como os explicaría Alberto. Y de acuerdo al Forest Industries Intelligence, que es este organismo británico, bueno, pues la verdad es que la motivación de esa reducción drástica de importaciones ha debido a muchos factores, pero hay un factor que a mí me gustaría, bueno, por ejemplo, uno es la competencia de China, otro es la sustitución de maderas tropicales por otras, que pueden ser desde composites, maderas técnicas, de otras especies comerciales y demás. Hay un factor que a mí me gusta transmitiros, que es el de aversión al riesgo de importadores, banqueros e inversores. Entonces, hace poco yo tuve una experiencia, porque he formado parte de un comité evaluador internacional con un fondo de inversión internacional de una gran multinacional española, la primera de su sector en el sector de la construcción. En el entorno de esa evaluación, que era para ganar fondos de inversión, salió el tema de que en España no se aplicaba la EUTR, porque no había empezado la implementación. Eso ha afectado negativamente al fondo de inversión y a la inversión de la que se estaba negociando. Entonces, que sepáis que todo esto tiene un impacto económico para las empresas, que no es baladí. Entonces, el FSC apoya, por tanto, incondicionalmente a la EUTR porque pensamos que ayuda a luchar contra la tala ilegal y también pensamos que la EUTR debe ser un útil para que, para fomentar al final la gestión forestal sostenible, porque la tala ilegal socava la gestión forestal sostenible. Entonces, desde este punto de vista, el FSC, desde sus principios fundacionales, nosotros hemos apoyado el cumplimiento de la legalidad y está en todos nuestros estándares. Está en los estándares de gestión forestal, está en los estándares de cadena de custodia y está en los estándares de madera controlada, ¿vale? Que para el que no lo sepa es con lo que mezclamos la madera que está certificada y luego lo voy a comentar de manera ulteriormente el tema de la madera controlada. Además, hay una nota aclaratoria, ¿vale?, que la tenéis aquí en la presentación. Es una nota aclaratoria que se ha actualizado en julio de 2015, es bastante compleja y amplia y que especifica algunos temas relacionados con la EUTR, como es la obligatoriedad de recopilar los datos de origen, de especies y de legalidad. Entonces, por ejemplo, en el acceso a los niveles de información, tanto para la madera certificada como para la madera controlada, que es aquella que no está certificada pero tiene que cumplir unos requisitos de acuerdo a los estándares de madera controlada, pues evidentemente hay que recabar el nombre comercial y también el nombre científico de las especies de madera y el origen de la madera, entendiendo por el país donde se hace el aprovechamiento. O sea que eso está incorporado, digamos, es algo que es obligatorio. Otro tema, como mucho más técnico y específico, es el tema, y lo cuento porque es una novedad en nuestros estándares, es el material recuperado preconsumo, que FSC no lo considera un desecho y por tanto tiene que cumplir la EUTR. Entonces, aquí ponemos un poco una orientación. Si los agentes que están certificados importan productos que contienen material recuperado preconsumo, pues deben ejercer esa diligencia debida, con ayuda de su proveedor. Si por otro lado el exportador certificado está operando en Europa, sabe que sus productos contienen material recuperado preconsumo, o bien pueden informar a sus clientes y ayudarles a hacer la diligencia debida, o bien pueden asegurar que esa madera recuperada preconsumo cumple los estándares de madera controlada. Y ahí os digo que al final veis que hay dos notas aclaratorias para este tema, ¿vale? Para verificar el origen de la madera recuperada preconsumo, que esa es una nota aclaratoria, y también para evaluación del riesgo en esos casos.
Me había perdonar. Bueno, entonces decía que por otro lado, la definición de la legalidad, que lo voy a explicar desde nuestro punto de vista, cumple todos los elementos de la definición de UTR, y esto lo voy a explicar un poco más tarde. Entonces es importante que, bueno, entendamos, ya lo sabemos, que todas las entidades certificadoras que están acreditadas se van a encargar de evaluar el cumplimiento de esta legalidad, tanto en las unidades de gestión forestal como en la cadena de custodia, con un mínimo de frecuencia anual. Que por otro lado, las autoridades competentes o cualquiera que lo quiera verificar va a poder disponer de resúmenes e informes completos de esas auditorías de gestión forestal, son públicos. Cualquiera que quiera hacer una búsqueda en la página web de FSC puede encontrar en un buscador, aunque el español es idioma oficial en el FSC, la verdad es que ese buscador es lo único que no tenemos todavía traducido al español, está en inglés, pero si alguien me lo pide, que muchas veces nos lo piden, y a Silvia también, tenemos la nomenclatura de productos en español. Entonces se puede hacer ahí, operando con diferentes filtros, tú puedes hacer una búsqueda y encontrar de manera fácil los informes públicos y los resúmenes de auditoría, ¿vale? También es importante reflejar, y eso tiene que ver con lo que explicaba Irene, también con los sistemas de gestión, que dentro del FSC existe un procedimiento también de reclamaciones. Hay una unidad de gestión de calidad en el FSC a nivel corporativo y que si hay infracciones, pues que se van a comunicar a esos principios y criterios de los estándares, o bien a las entidades certificadoras, o bien a la ASI, que es la entidad de acreditación, o bien a FSC directamente. Y aprovecho para comentaros que rara vez se han dado por problemas de talas ilegales. Otro elemento que quiero comentar, y que no sé si sois todos conocedores de eso, pero el FSC obliga a todas las entidades certificadas a firmar una política de asociación, que tiene 6 apartados. Uno de esos apartados tiene que ver con la legalidad del origen de la madera. Por tanto, si esa entidad certificada en la gestión forestal o en la cadena de custodia incumple ese principio de la política de asociación, nosotros podemos suspender ese certificado. Os invito, porque vamos, no es que lo esté deseando, pero vamos, que cualquiera, esta mañana lo he comprobado yo mismo, os metéis en un navegador casos de suspensión de certificados de FSC y vais a encontrar unos varios. Es decir, que es público y es transparente. Pues, por ejemplo, el caso de DLH, que es un caso de una empresa danesa, que antes no era danesa, era francesa, yo tuve la suerte de conocerlo, estaba allí, en República del Congo. Bueno, pues comerció con madera que no estaba certificada, pero era ilegal, estaba incumpliendo uno de los principios, ¿vale? Esa madera venía de Liberia, en una madera ilegal, que no se podía utilizar. Y, por tanto, se ha suspendido esa certificación en todas las unidades operacionales de DLH. Entonces, casos como este, como digo, se pueden dar. Que creo que ya se ha reasociado, me parece. Estaban en ello, pero no estoy seguro de que se haya reasociado. En principio, bueno, evidentemente hay una investigación, bueno, Leticia, tú lo sabes mejor que yo, y luego hay unos planes de acciones que tienen que implementar y demás. Bueno, también el ejemplo me parecía bastante oportuno por lo que también tú, José, reflejabas esta mañana, ¿no? Que una cosa es que una empresa esté certificada, pero no quiere decir que todo sea correcto, que puede haber cosas que estén haciendo en una parte de lo que hacen que no está certificado, como es este caso, que repito, la madera no estaba certificada, pero sí que era de esa misma empresa, ¿no? Aparte me parecía oportuno, creo que es algo que no se ha dicho mucho ya aquí, pero el sistema de FSC tiene esa diferencia. Nosotros, la madera certificada se mezcla con madera que puede ser controlada o madera reciclada, y aparte hay unos estándares de madera reciclada. Entonces, también hay una serie de estándares y hay que verificar que se cumplen. También está el tema de la legalidad en los estándares de madera controlada. Entonces, al igual que ha comentado antes Leticia, nosotros somos complejos, estamos siempre revisando los estándares. Por un lado, los estándares de gestión forestal ya son nuevos desde hace unos años, pero en España los vamos a aprobar la primavera del año que viene, espero, ya estará hecho. Los estándares de gestión de la cadena de custodia, los estándares de certificación de la cadena de custodia internacionales también están en revisión y cambio, se aprobarán a finales de este año, y todo el tema de la madera controlada también lo estamos revisando. Y a eso también me voy a referir ahora, ¿no? Pero es el papel de las entidades certificadoras también controlar que esos agentes van a cumplir tanto los estándares de madera controlada como los estándares de madera reciclada. Entonces, bueno, comentaros aquí un poco en la práctica, o cuál es el FSC de la práctica de las autoridades.
me refiero también un poco a la experiencia que hemos tenido en los 2 últimos años a nivel de FSC, pues los agentes muchas veces certificados FSC se están quejando de que las autoridades no entienden los sistemas de certificación ni la cadena de custodia y que a veces les obligan a incluir más elementos que no tienen claros, o bien en la evaluación o bien en la mitigación del riesgo. Y entonces a esto me voy a orientar ahora, ¿no? Entonces, o sea, se da la situación de que hay agentes en la Unión Europea que, importando de las mismas especies, de los mismos países de origen y con las mismas cadenas de suministro, tienen distintos requisitos. Entonces, parte del problema, a nuestro criterio, es un pensamiento que tenemos nosotros, se debe a cómo se ha interpretado el reglamento en su capítulo 6.b, en el cual solamente como que da valor a la certificación respecto al criterio relativo con el cumplimiento de la legislación, que es el primer criterio, de los que habéis hablado ya todos y no os voy a repetir mucho, pero bueno, nosotros pensamos que la certificación de la gestión forestal no solamente y de la cadena de custodia no solamente tienen un valor probatorio en ese primer criterio de legalidad, sino en todos los demás también, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, especies, prácticas ilegales, sanciones y cadenas de suministro. ¿Qué tengo que decir respecto a los niveles de acceso a la información? Pues si es un producto que está certificado FSC, pues ya está incluido, como lo habéis explicado tanto Conchi como lo habéis explicado vosotros antes, Leticia, pues ya está incluido todos los elementos que están contenidos dentro de lo que es ese sistema de certificación, ¿no? O sea, hay una serie de registros y de cuestiones que son previos y que están implícitos a la certificación. Hay un requisito en el apartado 6.1 del reglamento que solicita otros documentos o información que indique el cumplimiento para la madera de la legislación aplicable. Entonces, esto, desde nuestro punto de vista, si el país es de bajo riesgo, el país de origen, con el certificado FSC ya es elemento probatorio. Y si fuera un país de alto riesgo, entonces tenemos, como he dicho antes, los informes de auditoría de la Unidad de Gestión Forestal y también los informes de cumplimiento de los estándares de la madera controlada. Por tanto, esos serían los elementos de información y deberían ser suficientes en esos casos. En el caso de la evaluación del riesgo, lo mismo, si un certificado existiera un producto, una materia certificada FSC, debería ser para un país de bajo riesgo elemento probatorio. O sea, tenemos el certificado y es suficiente. Lo que tiene que comprobar en este caso, desde nuestro punto de vista, la entidad competente, o sea, el agente, la autoridad competente sería, de forma regular, comprobar la validez de estos certificados con los sucesivos embarques o transacciones que se han producido. Y si el país es de alto riesgo o las cadenas de suministro son más complejas, entonces el agente tiene que demostrar qué utilidad le está dando a su certificado FSC. Si realmente conoce los riesgos o bueno, pues los riesgos que existen en el país de aprovechamiento o en el proceso de aprovechamiento y cómo él verifica en esos casos bueno, pues qué es lo que él hace, ¿no? Cómo él verifica el desempeño y cuáles son las medidas que va a adoptar. Esto sería, desde nuestro punto de vista, lo que habría que hacer en la evaluación. Y en la mitigación del riesgo, muy parecido. El certificado de FSC es probatorio de mitigación de riesgo para países de bajo riesgo y si son países ya de alto riesgo o cadenas de suministro más complejas, pues también el agente tiene que ser requerido para ver qué es lo que está haciendo con esos elementos. Es decir, yo tengo un martillo, puedo clavar un clavo o me puedo dar con el martillo en la cabeza. O sea, el ejemplo que siempre decíamos con las normas ISO. Entonces, tú lo tienes. Ahora, cómo lo utilizas, también depende de cada agente. Entonces, en resumen, sintetizando aquí, los controles regulares sería, lo habéis dicho muy bien antes, la validez del certificado del proveedor, que aprovecho para decir que, oye, el acceso a los certificados también es público y gratuito en la web de FSC. O sea, si está vigente ese certificado y qué alcance tiene, ¿vale? Entonces, por otro lado, pues que todos esos embarques, esa información, todo es coherente, ¿no?, respecto a los alcances y al producto que se comercializa en esa transacción. Si ya los países no son de bajo riesgo, hay que verificar el estado de la certificación de la gestión forestal y la reputación que tenga la certificación de la gestión forestal en ese país y si hay dudas, se puede contactar o bien con los sistemas de certificación o las entidades certificadoras, Oficina Nacional, Internacional. Y si todo eso no es suficiente, pues hay que meter más elementos de verificación en la diligencia debida.
Entonces ahora ha llegado a un apartado en el cual, habiendo más o menos tratado de explicaros cuál desde nuestro punto de vista es el valor probatorio que tiene el certificado FSC en la diligencia de vida, sería porque, por otro lado, no hay que entender que sean los mismos elementos un certificado FSC que una diligencia de vida. Entonces, el primero ya lo he explicado antes con un ejemplo, que es el del LH. Un agente certificado puede comerciar madera que no lo está. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. El agente certificado FSC no está exento de conocer todos los criterios que hemos dicho que están en el reglamento. El origen, las especies de madera que está comercializando o las prohibiciones y sanciones que hay a la importación. Por otro lado, os voy a contar una cosa en esta transparencia y un poco más tarde también, que es importante para vosotros. Los estándares nuevos de cadena de custodia de FSC van a incluir un sistema probatorio de transacciones comerciales que se llama Sistema de Verificación de las Transacciones. Para que os hagáis una idea, pues ahora tenemos unos 30.000 certificados de cadena de custodia en el mundo. Pues no llegan a 1.000, unas 1.000 empresas están ya utilizando este sistema de verificación de las transacciones. En España ya hay 2 empresas que han empezado a probar y lo conoce la Comisión Europea, el sistema. Es un sistema que funciona por computación en nube, donde se registra la transacción comercial entre, digámoslo en terminología de UTR, un agente y su proveedor o un agente y su cliente, que sería un comerciante. Y ahora, bueno, os voy a explicar también un poco más tarde, un poco más esto, pero bueno, en principio no va a ser obligatorio para todos los titulares certificados, sino que va a adoptarse por un sistema de análisis de riesgos que va a implementar FSC. ¿En qué se va a basar? Por un lado, en evidencias que haya de declaraciones falsas de certificados FSC, o bien en el sistema de muestreo que hemos empezado ya a utilizar, o en investigaciones que nosotros llevemos a cabo, que ya hemos hecho una en China, concretamente, como país de riesgo. También nosotros estamos ya a nivel corporativo en diferentes países y lo haremos de manera más sistematizada, a utilizar muestreos de producto, que incluye también el test de sondas de ADN, que lo hace un laboratorio de referencia en Alemania, como sabéis vosotros, y eso nos permitirá saber también, o sea, eso te permite saber todo, no solamente la especie, sino el origen de la madera. El nivel de exactitud es bastante alto. Y eso probablemente se vaya incorporando también en la certificación de la cadena de custodia, ese tipo de muestreos. Bueno, el punto cuarto de esta transparencia, bueno, lo habéis dicho ya todos. No es necesario, salvo que haya una licencia FLEC o CITES. Y bueno, esto tampoco lo voy a contar porque ya todos habéis hablado de que las entidades de supervisión trabajan, por un lado, en la categorización de riesgo país o bien con el código de corrupción percibida de Transparencia Internacional, que es el más extendido por todos, o bien puede utilizar el de la Asociación Española de Importadores de la Madera, o bien con AECON, o bien lo que hemos hablado antes, el trabajo que ha hecho NETCON con el FSC, que es el Global Forest Registry, que también va a aparecer un poco más tarde. Entonces, bueno, esto es lo que os estaba comentando respecto a cómo estamos reforzando los controles. Esto creemos nosotros que es muy importante para la cadena de custodia en FSC, este sistema de verificación de las transacciones. Básicamente, los niveles de acceso de información aquí van a ser el agente y su proveedor o el agente y su cliente. O sea, es explicado de distintas maneras, pero es lo mismo. En ocasiones, tendrán que autorizar, porque esto va a ser una herramienta para las entidades certificadoras. Las entidades certificadoras van a poder utilizar la OCP o el sistema de verificación de las transacciones, pero tendrán que ser autorizadas. Y también pensamos que cuando haya investigaciones de la Comisión Europea o bien de los agentes de las autoridades competentes, pues también tendrá que haber un nivel de acceso a la información. Y bueno, pues ahí esta plataforma permite hacer resúmenes en tu cadena de suministro sobre el origen y también las especies y todo lo demás, todo lo que está incorporado en el reglamento. Entonces, aquellos titulares que estén clasificados como de alto riesgo, será obligatorio que utilicen este sistema de verificación de las transacciones. O bien, será opcional, pero siempre lo vamos a recomendar. Como otras medidas de control de calidad innovadoras, lo que me he hablado antes, el muestreo, bueno, he hablado antes del muestreo de producto, también se hace muestreos de declaraciones, ¿vale? Que por otro lado es un ejercicio muy práctico que yo invito a hacer a las entidades competentes, a los agentes de supervisión,
Pues incluso pues físicamente, si hay que ir al comerciante para ver físicamente el producto, el etiquetado del producto y cómo se acompaña, en este caso de qué declaración se acompaña, ¿vale? Porque ahí se pueden detectar irregularidades. También tenemos proyectos de investigación propios. Como os he comentado, hemos hecho uno de manera proactiva en China. Y esto puede estar motivado o bien porque haya reclamaciones o bien porque haya falta de conformidad, etcétera. Vale, luego estaría la madera controlada, que también estamos revisando todo el sistema de madera controlada, y lo ha comentado Leticia de Nepcon. Ahora ellos están también ayudando. Antes normalmente los agentes, o sea, las empresas podían hacer una autoevaluación de cumplimiento de estándares de madera controlada, pero ahora esto no va a ser así. Es decir, es el FSC quien establece todos los sistemas de evaluación de riesgos de la madera controlada por cada país. En este caso con la ayuda de Nepcon, que lo está haciendo, y cada país tendrá el suyo. Estamos, por cierto, en España también desarrollando. Entonces, pues, por ejemplo, que vuelvo a decir la coletilla de antes, en España, por ejemplo, lo vimos el año pasado, no sé cómo quedará al final, supongo que mejor, porque ya estamos implementando la EUTR, pero la falta de implementación de la EUTR ha penalizado a nivel país el nivel de riesgo de la madera controlada en España. Entonces, a todos esos países, aunque se puede utilizar de manera general el Global Forest Registry, que han hablado Conchi y ha hablado Leticia de esto, nosotros, claro, nuestra percepción va más dirigida a todo el tema de la madera controlada. Entonces, por eso he hecho menos hincapié que vosotras. Y luego hay un tema hay dos novedades que entran con los nuevos estándares de cadena de custodia que también os quiero comentar. Las entidades certificadoras van a tener que implementar políticas anticorrupción para evitar que haya corrupción de inspectores o de auditores en países donde a lo mejor la corrupción es elevada. Y también los titulares de certificados van a tener que implementar medidas de anticorrupción y esto se va a tener que auditar, ¿vale? Entonces, que lo sepamos. Con esto, pues ya llego a la parte final de mi presentación, cosa que dudaba que fuera capaz de hacer. Pero bueno, pues en esta parte simplemente un poco lo que nosotros consideramos, y digo nosotros a nivel como organización FSC, no desde España, porque realmente nosotros hasta ahora hemos tenido todavía poco contacto debido a que ha tardado en implementar el reglamento para lo que son las entidades certificadas en cadena de custodia en España, ¿no? Entonces, por un lado, lo habéis dicho ya todos, ampliar el alcance de la UTR en cosas que ahora no tienen sentido. ¿Por qué para nosotros es importante que haya uniformidad entre países? Pues porque si no estamos perjudicando al sector empresarial. Por un lado, porque la competencia tiene que ser legal entre agentes de diferentes países. Por otro lado, porque hay que garantizar consistencia. Agentes que trabajan en estados distintos. O sea, una gente que tiene diferentes empresas en diferentes estados de la Unión, pues que no tenga diferentes requisitos y que tenga que hacer diferentes sistemas de diligencia debida. Por otro lado, es importante para los exportadores, que están desesperados también. La verdad es que se habla mucho del FLEG y tal, pero hay que también hablar desde el otro lado, como siempre, tener otra percepción. Y a veces los países exportadores, vamos, que yo he tenido ocasión de hablar, por ejemplo, con República de Congo, con el ministro y tal, y están desesperados de ver que pues que a lo mejor los criterios no son claros en diferentes estados de la Unión. Entonces, la armonización de autoridades, la transparencia y la cooperación constructiva, nosotros pensamos que son muy buenas. Y un consenso sobre el valor de la certificación como probatorio en los sistemas de diligencia debida. Antes lo habéis comentado, ha sido Fedenco, que no me acuerdo, ¿tu nombre era? Fernando. Sin embargo, nosotros celebramos lo que ha hecho el Estado español con el registro ¿cómo lo llamamos? Declaración responsable. Porque yo creo que ha tomado también, si no lo han hecho intencionadamente, es el modelo de Alemania, por ejemplo. Y pensamos que eso es bueno porque garantiza transparencia, hace falta la información
y es un sector que tradicionalmente ha sido muy poco transparente y es necesario en muchos sentidos. Entonces, incluso nosotros lo que decimos es que esos registros deberían ocurrir en todos los estados de la Unión y que hubiera uno también europeo por parte de la Comisión Europea. También se quejan muchas veces los agentes de que hay falta de conocimientos en los sistemas de certificación y en la cadena de custodia, con lo cual yo invito al Ministerio, a las autoridades competentes y a quien sea, a ofrecernos para facilitar el conocimiento de nuestra cadena de custodia. Y así el próximo día pones un ejemplo de FSC en tu presentación, o sea, de los dos. Por otro lado, bueno, pues también normas de comunicación, ha habido problemas en cómo se han comunicado a los agentes, los informes finales. Esto yo creo que es bastante general, cualquiera que ha tenido experiencia en inspecciones reglamentarias, la verdad es que es un tema que es bastante común, no creo que sea algo específico de la EUTR. Bueno, pues es que se establezcan también unos objetivos mínimos en función del número de agentes, como antes se ha comentado el plan de muestreo que se ha realizado, por ejemplo, en el Estado español. Lo habéis visto vosotras de pasada, me ha gustado mucho lo que ha contado antes Irene de AENOR en respecto a, que lo has explicado muy bien, cómo se clasifican los diferentes niveles de riesgos de acuerdo al reglamento, y pensamos que hay que aclarar un poco cómo se compatibiliza el riesgo despreciable del reglamento con el riesgo bajo, o etcétera, aunque vosotros habéis dado una visión muy clara, pero que sea una visión que venga también de las autoridades vendría muy bien. También requisitos comunes para evaluaciones de distintos niveles de riesgo podrían estar bien, criterios también comunes sobre especies sensibles, especies de madera, criterios comunes sobre el acceso a los niveles de información y, por último, criterios comunes sobre el valor probatorio que tiene la certificación en los sistemas de diligencia debida. Entonces, con esto creo que he acabado. Os agradezco a todos la atención. Ahora espero por si alguien quiere preguntarme algo y sobre todo comentaros una cosa, aunque bueno, se ve pequeño, en la transparencia solamente hago constancia de la página web de FSC España, pero sí que es verdad que la página, aunque lo decimos en nuestro portal de UTR, y tenemos un link para que la gente acceda directamente a la página corporativa, que tiene muchísima información. Ahí, bueno, nosotros también colgamos algunas cosas, pero no siempre estamos muy actualizados comparados con ellos. Ellos tienen una guía de preguntas y respuestas, tienen también documentos guía, y además que está en español, porque el idioma oficial en el FSC es español. A veces, esa es un poco la duda que a veces le puede generar a la gente, incluso a vosotros ha pasado. Entrar en la página web corporativa de FSC y no saber si estás en esa o estás en la de España. Entonces, para eso simplemente sabéis que por el IP del ordenador siempre vais a entrar por defecto en la española. Entonces, si queréis ir a la corporativa hay que ir a menú y clicar con el ratón y nos vamos a la corporativa. Aunque ya os digo que en la parte de la sección de UTR de nuestra página web tengo un link directo a la corporativa, que creo que tiene bastante valor. Y los documentos que hay están accesibles para todos. Y bueno, pues como os digo, sin más,